Bueno, a inicio de la década de 1990, yo ingresé en la universidad en Camagüey, provincia donde residía en Cuba, a estudiar metodología de la construcción de la maquinaria. Cuando comencé a estudiar un poco de filosofía, la filosofía marxista, que es la que dan en Cuba, me doy cuenta que el gobierno cubano tenía completamente un discurso diferente a su forma de actuar. Allí como estudiante comencé a disentir del discurso oficial y comencé a hacerme un disidente de forma inconsciente, porque en verdad en aquel momento no tenía conciencia ni siquiera a dónde iba a ir a parar mi forma de pensamiento. Y desgraciadamente fui expulsado del pedagógico José Martí en Camagüey. Al año siguiente ingreso en la universidad a estudiar Derecho de forma libre. Para poder ingresar a la universidad tuve que mentir, porque si ya había sido expulsado de un centro universitario, no me iban a permitir que matriculara en otro centro universitario, y cuando se dieron cuenta, cuando revisaron, también fui expulsado de la universidad. En aquel momento en Cuba hay una frase muy característica para clasificar a estos tipos de personas, y yo era el patito feo de la familia. A partir de ahí fui también expulsado de mi centro de trabajo, que me desempeñaba como profesor de asignaturas técnicas en el Instituto Tecnológico Cruce de la Trocha, en el municipio de Vertientes, en Camagüey, y mi vida cambió rotundamente. Fue un vuelco total. Mi familia me decía que si yo estaba loco, que por qué yo me proyectaba de esa forma, que por qué yo me pronunciaba de esa forma, que qué es lo que yo quería, que qué yo iba a hacer, que si yo provocaba algún cambio o si mis actividades provocaban algún cambio en Cuba, si el cambio aquel no iba a ser peor que lo que teníamos en aquel momento. Esas preguntas me las hacían a diario mi familia, mis amistades, mis profesores incluso. Y yo solamente en aquel momento no tenía una conciencia política, no tenía un conocimiento político, apenas conocía lo que eran los derechos humanos, no conocía ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos siquiera. Simplemente había un sentido común, tenía un sentido común de que era algo malo que estaba pasando en Cuba y que no era correcto como el gobierno se estaba desempeñando. Y yo simplemente tenía una respuesta para darle a las personas. Yo siempre decía, mira, por muy malo, pero por muy malo que sea lo que venga detrás de lo que tenemos ahora, va a ser mejor. Después viene un proceso de toma de conciencia. Escuchaba mucho Radio Martí, me informaba que era la única emisora que actualmente existe también en Cuba, con Radio República, para tener una información alternativa a la del gobierno cubano. Allí ya comenzaba a escuchar cómo era el activismo de los derechos humanos, comenzaba a conocer líderes y organizaciones dentro de Cuba que hacían estos tipos de defensa de los derechos humanos, y logro contactar con lo que es el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba en la provincia de Camagüey. Y logro afiliarme a ese Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, y ahí es donde comienzo a hacer un activismo en defensa de los derechos humanos. Llegué a ser delegado del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba en mi municipio natal, en Vertientes, en la provincia de Camagüey. Allí hacíamos de todo un poco. Fundamentalmente distribuíamos declaraciones de derechos humanos, dábamos conferencias sobre cómo las personas podían defender sus derechos, informábamos a las personas y hacíamos un trabajo de proselitismo para atraer a personas a nuestro partido. Muchos años de miedo, muchos años de represión, y ya en el año 98 era más afín a la Fundación Avileña Pro Derechos Humanos, con la persona que la había fundado, Juan Carlos González Leiva, y comienzo a ser un activista de la Fundación Avileña Pro Derechos Humanos, convertida al año siguiente en Fundación Cubana de Derechos Humanos, de la cual soy cofundador de esta organización defensora de los derechos humanos. En la Fundación Cubana de Derechos Humanos logramos romper toda la zona de silencio de la parte centro-oriental del país. Creamos bibliotecas independientes, creamos agencias de prensa, hacíamos muchas conferencias, distribuíamos material que es considerado por el gobierno cubano como subversivo, revistas, la revista Disidente, por ejemplo, la revista hispano-cubana y todo tipo de material. La Patria es de Toda en aquel momento, que fue un programa que hicieron 4 disidentes cubanos, un comunicado criticando el informe del partido, también lo repartíamos. Y bueno, pusimos mesas de redacción
en varias provincias, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, y dimos mucho entrenamiento en lo que eran las técnicas de periodismo a las personas. Ya en el año 2000, el periodismo llega a mí por una necesidad, más que por una vocación. Lo que pasa es que el periodismo tiene un bichito que cuando te pica, no te sana. Era necesario crear agencias de prensa para monitorear la situación de los derechos humanos en toda aquella zona. Y fundamentalmente para brindar una información alternativa y sin censura de lo que estaba ocurriendo en Cuba a los cubanos y al resto del mundo. Y el 18 de septiembre del año 2000 fundó el Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey. Allí, ya dentro del colegio, comienzo a poner mesas de redacciones, a dar clases de técnicas de periodismo y comenzamos a crear nuestra agencia. Comenzamos a trabajar fundamentalmente con Cubanet, una web que tiene sus oficinas en el sur de la Florida, allí en Miami. Ya en el 2003, bueno, 4 días antes de la Primavera Negra de Cuba de 2003, yo había realizado prueba de impresión de la revista Luz Cubana, una revista de corte sociocultural que iba a ser editada por el Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey. En verdad, al gobierno le molestó mucho porque el Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey fue la primera agencia de prensa de su tipo que se creó en la provincia después de 1959. Y en verdad le rompimos las zonas de silencio y no había nada que no ocurriera allí en aquella zona que nosotros no la informáramos.